Hemos pedido ayudas y hemos hecho un planteamiento de lo que realmente está pasando con aquellos que han invertido en función de unas reglas de juego y que a mitad de partido se han cambiado esas reglas de juego. Hemos hecho un análisis, desde luego es evidente que el comisario tiene un exhaustivo conocimiento de la problemática que con respecto de la fotovoltaica se está produciendo en España y también en Italia, conoce perfectamente los datos, sabe de las causas y asimismo de sus consecuencias. Por lo que hemos hecho un análisis de la situación. Por una parte, un gobierno que representa al Estado español, que se ve que con el pago de aquellas primas que un día se pactaron, ve cómo se incrementan los puntos de déficit, incluso superando los 5, algo que por otra parte Unión Europea no permite que sea así. Una repercusión que podría ser, y que afortunadamente el Gobierno de España decide que no sea así, en el recibo de los usuarios, lo cual significaría un incremento de algo más del 42% del coste de la energía doméstica. Y por otra parte, unos inversores que, repito, han entrado a un juego, han pactado unas normas y ahora ocurre que esas normas en materia de prima y otras tantas cosas más, que no solamente son primas, ven como todo esto se les cae, hay incumplimiento y algunos de ellos pueden ver cómo incluso su propio patrimonio se podría perder. Verán que la situación es complejísima. Claro, lo que yo le digo al comisario, después de este análisis, bien, perfecto. ¿Y Unión Europea qué hace? Sabemos que hay un problema, que no podemos incrementar, no debemos hacerlo, el recibo a los usuarios, que por otra parte el Estado no puede seguir acumulando déficit, pero que no puede ser que pague al final quien ha invertido porque se le animó a invertir en unos términos que ahora no se cumplen. ¿Qué hace Unión Europea? Yo le he planteado al comisario que se habiliten fondos desde el Banco Europeo de Inversiones, que también vía fondos estructurales, que toda la rúbrica destinada a energía, en donde se habla de energías limpias y programas también inteligentes de energía en Europa, que todo esto al final pueda confluir en un todo que permita de alguna forma aliviar la situación de quienes han invertido y quienes además tienen mayores dificultades económicas para poder hacer frente a esas inversiones y evitar de esta forma la pérdida de su patrimonio, puesto que no solamente es que muchos de ellos invirtieron sus ahorros, es que ahorros de toda la vida, es que además hay quien ha tenido que recurrir al préstamo de cualquier entidad financiera. El comisario lo que responde es que efectivamente entiende que aquí Unión Europea debe de implicarse, que no ha dejado de hacerlo en ninguno de los casos, pero que para ello están elaborando un documento jurídico que va a enviar en breve para que también podamos hacer nuestras pertinentes aportaciones, espero que pertinentes y no impertinentes, de tal manera que el comisario para el mes de diciembre tenga de alguna forma cerrado lo que debe de ser ese cuerpo doctrinal, permítame la expresión, con el que actuar frente a quienes pueden generar una cierta inseguridad jurídica, a quienes aplican normas retroactivas cuando el comisario no es partidario, ni mucho menos de la retroactividad en cuanto a la aplicación de las medidas, o quien no cumpla con ese compromiso de reducir en un 20% las emisiones de CO2 de aquí al año 2020. Por lo que todo esto es lo que viene más o menos a, soportar ese razonamiento jurídico. Él quiere ver cómo moverse, incluso ver también capítulos orientados hacia la sanción para aquellos que puedan incumplir. Y todo ello entendiendo que el déficit debe de ser otro de los elementos que se han de controlar. Verán, que estamos ante una encrucijada de extraordinaria complejidad, pero, vamos a esperar a que se nos envíe, que va a ser en cuestión de horas, en cuestión de días, muy pocos días, ese documento jurídico, analicemos y veamos a partir de ahí dónde podemos poner el acento, a quien corresponde hacerlo, que lógicamente es a la Unión Europea y a la Comisión Europea, el acento de tal manera que evitemos estas situaciones a todas luces absolutamente injustas, porque son injustas, y por otra parte desagradables, muy desagradables para cualquier gobernante.